porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banuet y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es tu programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y quiero en esta hora compartir cómo es físicamente, cómo habla, hemos escuchado muchos mensajes, o sea, que nos han permitido conocer al Señor Jesucristo de muchas maneras, cuando sanaba a los enfermos, cuando hacía milagros, cuando hablaba, los mensajes que nos da a través de la Escritura, tantas cosas que hemos escuchado, pero nunca he escuchado algo que donde me hablen acerca así de las características en un solo mensaje, de las más características que puede uno encontrar así en un pensar rápido en lo que dice la Escritura de Dios acerca de cómo era el Señor Jesucristo. O sea, porque primeramente tenemos que entender, y es algo que el Espíritu Santo me mostraba, que es importante que nosotros conozcamos la persona del Señor Jesucristo, cómo era, porque es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, yo tenía ese interés y hasta ahora me lo mostró así el Espíritu Santo, y yo quisiera compartir con ustedes esta palabra. Yo creo que nos va a bendecir a todos el estar escuchando esto, y yo quisiera que partir de una escritura para que no pensemos como a veces muchas personas lo hacen, de que piensan que el Señor Jesucristo hacía milagros en el pasado y que ahorita ya no, pues que los milagros eran cosas del pasado, como he escuchado algunas personas que nos han platicado, pero no, te vas a dar cuenta cómo lo que dice la Escritura. Yo quisiera que fuéramos ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 13. Es algo que para empezar vamos a conocer al Señor Jesucristo primeramente, cómo era, cómo es y cómo será el día de mañana. Y aquí dice en el capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y antes de empezar, pues bueno, yo no puedo pensar en otra cosa que, si vamos a hablar del Señor Jesucristo, vamos a ver lo que dice la Escritura. Lo que Él hacía antes, Él lo hace ahora y lo hará después. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él será siempre como la Escritura nos lo muestra. Él será siempre como lo vamos a ver ahora. Vamos a conocer al Señor Jesucristo muchas cosas propias de Él, y que nos van a ayudar, que nos van a servir de ejemplo a nosotros para nuestro caminar en la vida. Vamos a ver cómo era el Señor, cómo era su carácter. O sea, vamos a la Escritura para irnos de lleno, porque la verdad que va a ser emocionante ver esto. Y yo estuve apuntando las cosas que el Espíritu Santo me estaba revelando en ese momento. Yo estaba apuntando así como Él me estaba dando esa palabra. Yo la fui apuntando, características de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que primeramente fuéramos al libro de Mateo, en el capítulo 5. Es el primero de los evangelios. Si usted tiene su Biblia por ahí, sería muy bueno que la abriera juntamente con nosotros. Y vamos ahí en el capítulo 5, versículo 32, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros
primeramente era compasivo, y aquí nos está hablando acerca del cuidado que el Señor Jesucristo tenía de nosotros, y teniendo cuidado de nosotros, o sea, teniendo compasión de nosotros, hasta en las cosas que nosotros habíamos de comer o de vestir. Y de hecho hay una escritura donde el Señor le da de comer a 5,000 personas, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que palabras textuales del Señor Jesucristo, dice: tengo compasión de la gente, dice, porque hace 3 días que están conmigo, dice, y si los mandare en ayunas, dice, pues se desmayarán. Entonces es cuando habla con los discípulos para que traigan algo de comer ahí, y es donde hace el milagro ese de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Es un pasaje muy conocido por todos, y bueno, vemos nosotros que era compasivo el Señor, que inclusive tiene compasión de nosotros, bueno, ahorita que nos muestra la manera en la que nosotros no debemos de estar tan preocupados por la cuestión de la comida y la bebida, si nos dice: usted solamente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es una de las cosas que pude ver ahí en lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros vemos también en cómo era también el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa caracterizaba a la persona del Señor Jesucristo? Y nosotros vemos ahí que en Marcos 10:17, vamos ahí al libro de Marcos 10:17, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo. Marcos 10:17 dice que el Señor, vamos a ver cómo era. Dice: al salir él para seguir su camino, dice, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Dice: y ven, sígueme, dice, tomando tu cruz. Dice, pero en el otro pasaje donde está hablando de lo mismo, nos dice la escritura, dice que cuando él le dijo eso, dice que el Señor Jesucristo dice que le amó. Y es una de las características que tiene nuestro Señor, que es amoroso, también, que es compasivo. Tuvo compasión de la gente porque dice que no habían comido, y aquí nos está diciendo que él era, dice que él le amó, ¿verdad? En el mismo pasaje, en otros de los evangelios también comenta eso, ¿verdad? Dice que él le amó. Entonces es algo que el Señor Jesucristo, es una característica. Y mira, dice la escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo tenía las características de su Padre. ¿Por qué? Porque le dijo a uno de los discípulos, le dice: el que ha visto al Padre, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él tenía las características del Padre, del Todopoderoso. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 3, versículo 16 del libro del Evangelio de Juan, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es amoroso. El Señor Jesucristo es amoroso, es compasivo, es amoroso, como lo estamos viendo ahorita. Y también quisiera que fuéramos nosotros al libro de Mateo, en el capítulo 14. En el capítulo 14 del libro de Mateo, vamos a ver qué nos muestra ahí la escritura. En ese capítulo, Mateo 14, en el versículo 15, dice, dice aquí,
en el capítulo 14 de Mateo, versículo 15, vemos nosotros que nuestro Señor dice aquí que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Y la hora ya pasada, dice, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Sabes una cosa? Aquí está hablando de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y que le dio de comer a 5,000 personas en un solo tiempo, en un solo momento. Y dice que todos, aunque eran muchos, todos se saciaron con unos pocos panes que tenían los discípulos. Dice 5 panes y 2 peces y comieron 5,000 personas. Entonces, una de las características que vemos también, que el Señor era muy generoso, porque pues pensó en la necesidad de toda la gente. Cuando los discípulos les dicen, le están haciendo ver esa necesidad, entonces vemos que Él tiene cuidado de ellos. También es compasivo, es amoroso, es generoso. Y otra de las características que tiene la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, quisiera que fuéramos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, Juan 11, vamos a ver Juan 11, versículo, vamos a empezar, está hablando ahí de la muerte de Lázaro y de la resurrección del mismo, y está diciendo ahí que está narrando ahí la historia, y en el versículo 32 dice que cuando ya el Señor Jesucristo llegó a la aldea y fue a la casa, primero lo recibe Marta y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, él le dice, tu hermano resucitará, y le dice Marta, bueno, yo sé que resucitará en el día postrero, y es donde el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, pero dice que después de estar con Marta, ya entra a la casa donde está María, y dice que cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, o sea, está hablando de María, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo que dijo Marta, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. Y dice en el versículo 35 que Jesús lloró. Una de las características que tenía nuestro Señor Jesucristo era sensible al dolor de los demás. Vemos aquí a nuestro Señor que Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero viendo la forma en la que sus familiares, que eran personas que Él apreciaba mucho, porque vemos otros pasajes en el capítulo 10 de Lucas, donde está hablando en una ocasión que el Señor Jesucristo los visitó a su casa, y conocemos ese pasaje muy, muy bonito, hermoso, donde María está a los pies del Señor Jesús y Marta anda afanada por todas las cosas de los quehaceres. Pero vemos nosotros aquí que el Señor Jesucristo dice, Jesús lloró. Quizás tú eres una persona que estás pasando ahorita en este momento por una situación difícil. Yo quiero, y quizás estás llorando, quizás estás sufriendo cosas que te están haciendo llorar. Yo quiero decir que nuestro Señor Jesucristo también sentía esas cosas que nosotros tenemos. Dice una escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, si mal no estoy, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú necesitas en este momento un oportuno socorro. En Jesús lo podemos encontrar. Y aquí dice que nosotros nos debemos de acercar con confianza.
Sí, Él sufrió las cosas que nosotros sufrimos para que nosotros no pudiéramos decir un día, Señor, es que tú no pasaste por lo que yo pasé. Él pasó por todas las cosas que nosotros hemos pasado. Él fue tentado, Él sufrió dolor, como muchos hemos conocido el dolor. Yo creo que en alguna manera todos hemos tenido ese sentir, y tanto emocional como físico. Y bueno, aquí vemos al Señor Jesucristo compasivo. Era misericordioso, era amoroso, y vemos que era generoso. Y aquí estamos viendo a nuestro Señor siendo sensible al dolor que estaban sufriendo sus hermanas de Lázaro, Marta y María. Y cómo era nuestro Señor, qué otras características tenía nuestro Señor. Y quisiera que fuéramos nosotros al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 de Mateo. Y sabe, estamos en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en que estas características deben de ser parte del cristiano, deben de ser parte de los hijos de Dios, porque, o sea, como es el Hijo, como es el Padre, debe ser el Hijo. Y nosotros, bueno, en este caso, ¿verdad? Si nosotros tenemos un Padre Celestial, nosotros debemos de ser como Él es. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo a seguir. Por eso estamos viendo esas características que tenía la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros aquí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, cómo era también nuestro Señor. Y ahí les decía a sus discípulos, entonces, versículo 1, capítulo 23 de Mateo, dice, entonces habló Jesús a la gente, dice, y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que hacéis, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sabes una cosa? Algo que el Señor Jesucristo tenía y que habla directo, aún a nosotros en este tiempo nos habla cosas así muy, muy directas cuando necesitamos nosotros en alguna manera abrir nuestros ojos y despertar y corregir nuestro caminar por medio del Espíritu Santo. Y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es lo que dice en el libro de Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 2, donde Pablo le está diciendo a los corintios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos percibir las cosas de Dios. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Mira, esto no lo hagan porque no hagan como ellos. Guarden lo que les están diciendo, lo que les están recomendando que hagan, lo que les están pidiendo que hagan. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces les da instrucciones, es muy directo del Señor también. Y a veces nosotros estamos acostumbrados cuando queremos decir algo, empezamos a decir las cosas con rodeos, porque a veces tememos que la persona se va a ofender, pero mira, si nosotros estamos en lo correcto, hay palabras adecuadas para decir las cosas. No tenemos que caer en palabras desagradables, pero sí podemos hablar directo. Y mira cómo les hablaba el Señor a los fariseos. Y mira lo que dice aquí en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer,
sin dejar de hacer aquello. ¿Ves? Podemos ver, dice, fíjate cómo les decía, escribas y fariseos hipócritas, o sea que no vemos al Señor Jesucristo pensando, chihuahua, ¿cómo les diré a esta gente para que no se vayan a ofender o esto o aquello? O sea, lo correcto es lo correcto y no hay manera de que las personas, ellos lo sabían que eran así porque por su manera de conducirse, pero aquí la característica que yo veo es que es directo el Señor. Aparte de lo que hemos estado viendo, que nuestro Señor es compasivo, que es amoroso, que es generoso, que es sensible. Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo que habla directo. Y qué bueno que nosotros también. Y hay otra escritura también donde en el versículo 27, mira, nada más para soportar un poquito más esta cualidad, esta característica. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dice que por fuera a la verdad, dice, se muestran hermosos, dice, pero más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mira qué palabra tan fuerte, pero el Señor es directo. Amén. El Señor es directo y mira, yo creo que estas características que hemos estado viendo en este programa, que va a ser una serie de 2 o 3 programas quizás, donde vamos a ver esas características del Señor, cómo era la persona del Señor Jesucristo, su personalidad, porque es un ejemplo para nosotros a seguir. Y aquí nosotros estamos viendo que el Señor era muy directo y sabes, la Escritura dice que cada uno de nosotros dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice que también eso lo dice en el capítulo 3, 23 del libro de Romanos, pero también dice en el capítulo 6, dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes? Si tú eres una persona que nunca ha conocido al Señor Jesucristo, yo voy a seguir hablando de estas características en otro programa también, para darle continuidad a esto que empezamos en este programa. Quiero decirte que necesitas a Jesús en tu corazón. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, mira, este es el tiempo, no dejes que pase más tiempo y sabes, ahí donde tú estás puedes recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, convertirte ahora en un hijo de Dios, y es muy sencillo. Yo te voy a pedir que si tú quieres recibirlo, que repitas conmigo estas palabras de tal manera que tú te puedas escuchar. Repítelo con todo tu corazón y esa es la manera en la que la Biblia nos indica que podemos recibir a Jesús. Repite conmigo de tal manera que te puedas escuchar con tus ojos cerrados y tu frente inclinada. Repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, sálvame, sáname, libérame, prospérame. Señor Jesús, te doy gracias por darme salvación y vida eterna. Te sigo a ti, Señor Jesús, dándole la espalda al mundo de aquí adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, tú ahora te has convertido en un hijo de Dios. Tienes derecho a todas las promesas de las que habla la Biblia. De aquí en adelante dice la Biblia que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Tú eres una nueva criatura. Tu pasado quedó atrás. Ya no te condenes por lo pasado. El pasado es pasado, ya no lo podemos arreglar, pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir nuestro futuro. Yo pido a Dios la bendición para ti y tu familia, y las cosas cambiarán de aquí adelante. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.